Ahora hablamos ya con Diego Fernández Magdaleno en los próximos minutos y con él redescubrimos la figura y la música de Pedro Aizpurua, compositor y director de coro. En la hora azul, un libro, por favor. Y hoy tenemos aquí en la hora azul desde Medina de Río Seco, en Valladolid, a un pianista que ya conocemos porque estuvo aquí en este programa hace pues unos cuantos años. Hablamos de Diego Fernández Magdaleno, pianista nacido en 1971 en Medina de Río Seco. Bueno, un pianista, como decíamos en su momento, muy volcado en la música contemporánea, lo cual no quiere decir que no le interese también la música de otros tiempos, como luego nos comentará. Y vamos a hablar hoy precisamente de un libro que ha escrito como homenaje a un colega y también gran amigo para él, que fue Pedro Aizpurua. El rigor de los signos, notas para Pedro Aizpurua, escritas entre 2019 y 2020. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar ahí contigo. Pues encantados de recibirte. Si quieres, antes de hablar del libro, vamos a entrar en materia porque, bueno, muchos oyentes sabrán quién fue Pedro Aizpurua, que nació en Andoain en 1924 y nos dejó en 2018, un 13 de agosto. Bueno, él fue un personaje muy importante en la música de Valladolid, donde dirigió el coro del conservatorio, además de otras funciones. También se introdujo en el mundo de la música contemporánea y lo que vamos a escuchar es un ejemplo de ello, de la obra Resonancias, que tú grabaste en un álbum en el año 2017, una obra en 3 partes. Vamos a escuchar la primera, Ego, interpretada al piano por Diego.
Era Ego, una obra para órgano, aquí en versión con piano con Diego Fernández Magdaleno, que la incluyó en un álbum publicado en 2017 bajo el título Soledad Sonora, obras para piano de Pedro Izpurua. Bueno, esta obra Resonancias tiene 3 partes. Esta primera, Ego, una segunda más larga titulada Tú y una tercera que luego escucharemos titulada Nos. Bueno, hemos entrado en materia acerca de esa faceta compositiva de Pedro Izpurua, quizás menos conocida para algunos que su faceta como director de coro o como canónigo maestro de capilla en la Catedral de Valladolid. ¿Qué nos contarías, Diego, de esa faceta compositiva de Pedro Izpurua? Él siempre fue un compositor que no se preocupó por difundir su obra. Incluso a veces casi se obstinaba en no ayudar a esa difusión, y realmente es un trabajo que le ocupó toda la vida. Él compuso desde sus primeros años y cuando era alumno del padre Prieto, que fue una de las personas más importantes de su vida en diferentes niveles, no solamente el musical, sino también el personal, también el religioso. Y fue la persona que le descubrió a Debussy, que para Pedro fue una verdadera revelación. Y desde entonces Pedro componía, y hay una meditación de esa época que se publicó en la revista Tesoro Sacro Musical, y desde entonces, durante muchos años, compuso para géneros muy diversos, de instrumentos solo, hasta la cantata de las Edades del Hombre para solistas, coro y orquesta, que sirvió para inaugurar la exposición de las Edades del Hombre en Salamanca, y siempre compaginó su amor por la creación contemporánea con unas referencias constantes al canto gregoriano. En la pieza que hemos escuchado ahora se puede apreciar la antífona en la que está basada, y también incluso en la música electroacústica hay tratamientos del gregoriano. En la cantata de las Edades del Hombre se puede oír el Puer Natus en una de las partes electroacústicas, y ese diálogo lo mantuvo a lo largo de toda su vida, profundizando mucho, y realmente era un compositor extraordinario, pero que, a diferencia de lo que suele ser habitual, con muy poco interés personal en que se difundiera su música, tanto su música como cualquier otra faceta. Yo recuerdo que incluso en una ocasión se quiso poner el nombre de una orquesta de cámara, poner su nombre a una orquesta de cámara, y él, hasta que no consiguió que no se pusiera, no paró. Uh-huh. Lo cuentas en el libro, en este libro del que vamos a hablar ahora, El rigor de los signos, notas para Pedro Izpurua. Cuentas cómo cuando el 27 de diciembre viniste aquí a Radio Clásica y al programa La Hora Azul para hablar de otro trabajo, La Voz de la Memoria, dedicado al folclorista Joaquín Díaz. Dices que entre las piezas que aquel día escuchamos juntos sonó Meditación, incluida en el disco, y ahí insistes en el tema. Nunca te preocupaste de difundir tu música. Yo me empeño en lo contrario porque tu obra lo merece y para que de algún modo sigas estando aquí. Es la nota del viernes 27 de diciembre del año 2019. Bueno, pues él había fallecido ya en 2018 y ya comenzaba Diego Fernández Magdaleno a recordarle también en sus intervenciones, por ejemplo, aquí en la radio. Hemos contado, bueno, muy por encima quién fue, qué importancia tuvo la figura de Pedro Izpurua en esos dos campos de la música coral y también en la creación contemporánea, como bien decías, escribiendo en un lenguaje moderno, pero siempre con la emoción y la espiritualidad procedente de la música antigua. Hemos hablado de quién fue, pero ahora me gustaría preguntarte ¿quién fue Pedro Izpurua para ti? Una persona completamente esencial, a la que conocía desde niño. Yo me acuerdo que él estaba tocando en el órgano de la iglesia de Santa María de Medina de Río Seco, y yo estaba junto a él, y para mí, Pedro Izpurua, que en ese momento era director del Conservatorio de Valladolid, yo muchas veces recuerdo a mis amigos que para mí eso era infinitamente más importante que ser presidente de los Estados Unidos o que ser cualquier otra cosa imaginable. Estaba Pedro tocando el órgano
y su figura desde ese momento, ya incluso antes de conocerle personalmente, pues era para mí fundamental. A lo largo del tiempo, pues fui conociéndolo, fui siendo amigo suyo, y después he tocado toda su música para piano, la he grabado, como has comentado hace un rato, y la convivencia con él siempre ha sido extraordinaria. Ha sido una de las personas que realmente más me han influido en mi vida, y cuando él falleció en 2018, pues empecé a convivir con sus libros, con sus partituras, con sus discos, y él tenía una característica, es que él anotaba los libros de una manera profusa, de una manera continua, y a él siempre decía, me da vergüenza dejarte este libro para que lo leas porque está lleno de notas, de subrayados, y decía, al contrario, me gusta mucho. Y desde que murió, leer sus libros, leer los libros que le pertenecieron y que están subrayados y anotados, ya digo, de manera extraordinaria, es como que estuviera conmigo. Es la misma sensación de que estuviera leyéndolo junto a mí, porque además él da información que no es necesaria, porque él constantemente va dirigiéndote de un texto a otro, de un libro a otro, a una página, a otra obra, y él va haciéndolo, bueno, pues como cuando mi bisabuelo, que también anotaba muchas cosas, decía, mi madre se llamaba, y decía el nombre. Es una información que él no tenía por qué escribir para recordar, sino que lo dejaba ahí como si alguien pudiera leerlo después. Para quien pudiera leerlo después, que y en estas este caso eres tú. Estas anotaciones de Pedro, hay muchas de ellas que son así. Y hay muchísimos libros de los que Pedro tenía en su biblioteca, que yo los leo más por sus anotaciones que por el texto impreso. Y me interesa mucho más cómo está iluminado por él el texto que el propio texto en sí. Y desde luego es esa compañía que no dejo de tener. Es la compañía suya, con sus palabras, con sus letras, con su idea. Sigue siendo mi maestro ahora también. Inicias este diario, que bueno, que realmente son notas muy breves, escritas, eso sí, cada día, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2020, y en las que haces un esfuerzo por mantener esa conversación que existía cotidiana con él, de todo, acerca prácticamente de todo, del mundo cultural, del mundo de la música, del mundo de la política y del mundo en general, todo lo que a ti te va llamando la atención, todo lo que tú le hubieras contado si su presencia física continuara aquí con nosotros, y da la impresión de que había una gran confianza y que hablabais prácticamente de todo, ¿verdad? Sí, Pedro tenía interés por todo. Y bueno, igual que acabo de decir, los libros y las partituras, también los recortes de prensa están llenos de anotaciones también, ¿no? Él leía todo con lápices, lo subrayaba todo en color rojo y verde. Cuando ya era muy mayor, justo antes de morir, le pregunté si era porque eran los colores de la bandera de Euskadi. Se puso a reír y no. Era algo que me sugirió el compositor Francisco García Álvarez. Y se lo pregunté y me hizo mucha gracia. Entonces, todos los temas le interesaban. En su casa estaba todo lleno de carpetas con recortes de prensa, subrayados sobre los temas más diversos que pueda haber. Desde antropología, filología, política internacional, religión, música, en fin, por supuesto cualquiera de las artes. Todo estaba lleno de anotaciones y lleno de una pasión por el conocimiento que él tenía, y además sabía transmitir con una humildad verdaderamente asombrosa. Nunca hacía ostentación de eso, sería inconcebible en él, y tenía una generosidad absolutamente extraordinaria. Era un hombre de una bondad que es muy difícil ver a una persona así. Él decía algo siempre, decía, hay algo que está por encima del perdón, y es amar de tal modo que uno no se sienta ofendido. Igual que cómo puede amar un padre a sus hijos, ¿no? Esa manera, él era capaz de llevarla no a los hijos, sino a las personas en general, ¿no? Su mayor preocupación era no hacer daño. Era, si no podía hacer el bien, al menos no hacer daño.
Era un hombre absolutamente extraordinario. Vamos a hacer una segunda pausa musical para pasar de ese ego, primer movimiento de Resonancias, al Nos, que es el tercero, esa obra para órgano, Resonancias, de Pedro Aizpurua, interpretada en este caso en versión con piano por Diego Fernández Magdaleno, en un álbum publicado en 2017 bajo el título Soledad Sonora. Era Nos, el tercer movimiento de la obra Resonancia de Pedro Aizpurua para órgano, en esta versión con piano que nos ofrece hoy Diego Fernández Magdaleno, que también nos está ofreciendo pues una faceta muy íntima de su relación con Pedro Aizpurua, que es, como comentábamos antes, mantener en el tiempo esas conversaciones casi cotidianas que ellos mantenían sobre prácticamente todo. Y leo en la nota del martes 24 de marzo: descubrías la belleza en los pequeños actos cotidianos, en todo lo que pasaba inadvertido para la mayoría. Intento mirar como tú me enseñaste, y en estos días de aislamiento escucho tu voz señalándome la luz sobre el frutero mientras me miras y sonrío. Bueno, pues hay mucho también de algo que tú practicas mucho, Diego, que es la poesía, ¿no? En este acercamiento en forma de diálogo, de diálogo o de notas para tu amigo Pedro Aizpurua. Sí, incluso yo he publicado otros volúmenes de diarios y este libro no estaba pensado para dirigirme a él, sino que fue de una manera natural, ¿no? De una manera
espontánea. Cuando Pedro murió, yo empecé a escribir en mi diario y en un momento determinado empecé a dirigirme a él. Y cuando llegó la fecha del 1 de enero del 19, pues evidentemente ya llevaba tiempo en el que me estaba dirigiendo a Pedro. Y continué con ese diario durante 2 años, entre los que tuvimos el confinamiento de la pandemia, dirigiéndome a Pedro de una manera natural, porque estaba tan presente como antes. Estaba tan presente a través de, por supuesto, de mi memoria personal, pero también estaba presente a través de esas lecturas y a través de sus palabras. Esa forma de continuar, igual que uno aprende de sus maestros mucho después de que hayan muerto, porque hay enseñanzas que fructifican en un momento determinado, y uno dice, esto es lo que me enseñó hace tanto tiempo este maestro. Y con Pedro pasa igual. Evidentemente, hay muchas cosas que uno entiende ahora y que han sido fruto de un tiempo determinado, de unos años que han pasado y que estaban ahí. En este caso, con los textos, con todos los libros, con todas las partituras que por suerte me acompañan, por generosidad de Pedro y de sus familiares, pues es una presencia enormemente intensa, realmente intensa. Uh-huh. Hablas también, le cuentas también a Pedro acerca de ese periodo oscuro y tan largo que llamamos la pandemia. Dices el sábado 14 de marzo de 2020, ante la pandemia del coronavirus es impresionante el número de personas que opina desde una colosal ignorancia. No es exclusivo de las redes sociales, hay programas de televisión que difunden especulaciones sin base científica y con métodos propios de la prensa rosa. Al día siguiente, 2 días después, el lunes 16 de marzo, cuentas, están aplazados los conciertos y las conferencias que tenía próximamente. Se percibe muy cerca el sufrimiento de un mundo amenazado. De ahí brota esa unión fraterna ante la fragilidad compartida y ahora tan visible. Bueno, pues nos hablas también de algo que todos hemos compartido, que somos conscientes que pasará a los libros de historia y que nos ha hecho sentir muy de cerca la fragilidad del ser humano, la incertidumbre y también la soledad. Pues sí, ha sido un momento absolutamente inimaginable, aunque también hay muchas de estas personas que hacen ciencia ficción con la pandemia y con las cuestiones relacionadas con ella médicamente, que también podían adivinar cosas extrañas. Pero sí que es cierto que ha sido una experiencia que yo creo que todavía, aparte de que continúan muchas cuestiones abiertas, pero yo creo que ese periodo de confinamiento estricto es algo que no hemos llegado todavía a entender todo lo que nos ha sucedido en ese periodo. Creo que es de una intensidad también desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista como sociedad también, no solo personal, sino también colectivo, de enorme magnitud. Uh-huh. Sí, esa última vez que hablábamos, que fue el 27 de diciembre del año 2019, ahí tenemos el podcast que da fe de ello, en La Hora Azul con Diego Fernández Magdaleno, hablábamos del libro La Voz de la Memoria, un homenaje a Joaquín Díaz, en el que, pues también junto al homenaje sonaban piezas en ese libro disco tan hermosos relacionadas con Joaquín Díaz, como por ejemplo obras de Pedro Aizpurua o Jesús Legido. Y en aquel momento ni imaginábamos lo que pocos meses después iba a ocurrir, ¿no? Fíjate lo que cambió todo. Yo recuerdo que terminábamos la conversación y nos estabas hablando de un proyecto que tenías de conciertos y fue lo último que te pregunté en torno a la figura de Miguel Delibes. ¿Qué pasó con ese proyecto? Que imagino que ha llegado a buen puerto. ¿Va a haber un disco, una grabación? Estamos precisamente el proyecto, el programa dedicado a Miguel Delibes por el centenario de su nacimiento, estaba programado en muchos sitios y desgraciadamente se pudo hacer en muy pocos porque fue la pandemia. Incluso en la Biblioteca Nacional, que había una exposición muy interesante sobre Delibes, ahí yo iba a hacer un concierto y fue, creo que de las primeras actuaciones que se cancelaron mías, y a partir de ahí hubo un parón total
y después poco a poco el programa de Delibes me gustaría poder grabarlo, desde luego, y estoy trabajando ahora en un programa dedicado a José Jiménez Lozano, en esa línea en torno a la poesía y la música para piano, con compositores que han compuesto obras basadas en los poemas que yo leeré previamente antes de la interpretación de cada pieza. Y bueno, la verdad es que el programa de Delibes fue una pena. La pena real es la tragedia que ha habido con la pandemia, ¿no? Pero me refiero que ya en otro plano, y teniendo en cuenta que lo importante es lo que acabo de mencionar, pues no pudo tener el recorrido ese programa que a mí me hubiera gustado, pero bueno, en fin, hay cosas mucho más graves y mucho más importantes. Bueno, hemos retomado por lo menos el tema, pues pasados ya más de 2 años, finales de 2019, 2020, 2021, estamos en 2022, pasados ya más de 2 años hemos retomado el tema. Ojalá tengamos algún día esa grabación. En esas conversaciones que mantienes con Pedro Aizpurua, el rigor de los signos, notas para Pedro Aizpurua, pues también, como decíamos antes, le vas contando un poco todo lo que va ocurriendo en tu vida, aunque sean cosas más importantes o más anecdóticas. Le cuentas precisamente que estabas leyendo los diarios, ¿no?, de Jiménez Lozano, que fue autor del texto de su cantata. Sí, Jiménez Lozano fue uno de los creadores de las Edades del Hombre, de estas maravillosas exposiciones del patrimonio religioso de Castilla y León. Y Jiménez Lozano es el autor del texto de la cantata para las Edades del Hombre que compuso Pedro. Yo creo que es una obra muy importante de la música contemporánea española. Hace no mucho tiempo se volvió a interpretar, y la verdad es que por suerte está grabado el estreno de la obra, y Jiménez Lozano y Pedro Aizpurua tuvieron una relación cordial, de amistad, además, y de admiración mutua, ¿no? Jiménez Lozano ha escrito también en sus diarios, hay muchas referencias a la música, hay referencias a determinados compositores, algunos de los cuales, precisamente por mencionarlos reiteradamente, yo he pedido a estos compositores que esas referencias de esos músicos estuvieran en sus piezas si lo tenían a bien, como por ejemplo Soto de Langa, Tomás Luis de Victoria, Gesualdo. Hay una serie de compositores que Jiménez Lozano mencionaba con frecuencia, y bueno, pues eran dos creadores que tenían una importancia y que la siguen teniendo, su obra la sigue teniendo, por supuesto. Bueno, en ese día a día que compartes con Pedro Aizpurua también tampoco falta, como decíamos, bueno, está clara tu vocación por la música contemporánea, pero tampoco faltan referencias como, por ejemplo, a la figura de Johann Sebastian Bach, sobre la que nos dejas también alguna enseñanza. Bach era para Pedro absolutamente esencial, como realmente lo era para todos, lo es para todos los músicos, con independencia del tiempo que hayamos vivido y de las influencias que hayamos podido tener. Es decir, todos los músicos tenemos en Bach a una referencia absolutamente esencial. Y esa idea también la compartíamos mucho, Pedro y yo, y hablábamos mucho sobre él, sobre Bach. Y de hecho yo lo primero que hago cada día es tocar Bach, igual que de muchos músicos que lo hacen, ¿no? Porque no solamente es una cuestión técnica, sino que es una cuestión de que a uno lo ordena mentalmente también, ¿no? Esa manera de comenzar, yo creo que es una hermosa manera de comenzar el día. Bueno, es también un buen consejo para todos, también para los oyentes. Y vamos a poner fin a esta pequeña charla que hemos mantenido en homenaje a Pedro Aizpurua, y también para dar información sobre este nuevo libro publicado por Ediciones Fuente de la Fama,
bueno, con una portada que es un grabado de Kandinsky, con mucho color, El rigor de los signos, notas para Pedro Aizpurua, 2019-2020, escrito por Diego Fernández Magdaleno. Para terminar, quería pedirte, Diego, que me selecciones pues un par de notas con las que podamos acabar antes de escuchar a Pedro Aizpurua dirigiendo el coro de cámara del Conservatorio de Valladolid, interpretando del cancionero musical de Sevilla Adorámoste Señor, de Francisco de la Torre. Pues si te parece, una más larga que otra. La larga sería el lunes 13 de mayo, que era su cumpleaños, en el año 2019, que fue el primer cumpleaños que no le pude felicitar. Uh-huh. Como siempre, en cada cumpleaños dabas las gracias y sonreías. Hoy, aunque por vez primera no puedo felicitarte, escucho tu voz mientras el día se levanta y busco por dónde caminar sin miedo al dolor y a la derrota. No hay que mirar al suelo para seguir tus pasos. Solamente el aire sostiene la belleza y la bondad, porque ambas necesitan ser respiradas para renacer auténticas. Hace poco de tu muerte y, sin embargo, el mundo, mi pequeño mundo, se ha llenado de ruinas donde había un orden que aparentaba ser firme, casi perfectamente construido. Lo estábamos viendo y ya no lo tenemos. Por eso la tristeza huele a bosque recién talado, porque con ese aroma se despide. Y así la música, Pedro, la música de tu vida, sigue iluminando nuestro corazón. Y el jueves 31 de diciembre de 2020, la última entrada del libro, se suceden tormentas, caen las hojas, las ramas, y el jardín sigue intacto. Pues creo, Diego, que con esto y con esto último sobre todo queda bien claro a los oyentes cuál es el objetivo, la intención y la emocionalidad que hay en este texto hecho desde la amistad, desde la cercanía y también desde el rigor, ¿no? El rigor que aparece en el título, el rigor de los signos. Un abrazo muy fuerte, gracias por compartir con nosotros el libro, por enviárnoslo con esa dedicatoria tan cariñosa, y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.